Buenos días a todos. Empezamos con primera charla del domingo. Nos van a hablar sobre casos de uso de grandes proyectos Drupal en nuestro entorno cercano. Son tres ponentes, Antonio, David y Ramón, y bueno, esperemos que os guste. Buenas, soy Antonio de Mergia y os voy a contar el caso de un proyecto que estuvimos desarrollando y aún seguimos en ello para INTEF, un organismo semipúblico del Ministerio de Educación, dependiente de redes, ¿vale? Este proyecto básicamente lleva aproximadamente año y medio en producción, aunque seguimos trabajando en nuevos desarrollos. Se trata básicamente de un espacio colaborativo dedicado sobre todo a personal docente, en el cual tenemos una serie de módulos, ¿vale? El módulo principal básicamente es el portal Drupal, ¿vale? Que se trata de una red social tipo Facebook, pero sin llegar a serlo, por supuesto, que se basa en datos de un repositorio semántico con contenido educativo, tanto artículos, lo que ellos llaman ODE, ¿vale? Que son recursos digitales educativos. Y dentro de esta red social pues ofrecemos tanto comunidades para todo el personal docente, recursos en abierto que pueden usar para sus clases, un buscador semántico basado en Solr, que ahora os contaré un poco más, y todo ello basado en estándares tipo RDF. Ahora ampliaré un poquillo más la información. Yo soy Antonio, yo empecé toda mi carrera en Java hasta ahora, que soy arquitecto software, y desde hace aproximadamente año y medio más o menos, sobre todo desde que empezó el proyecto, empecé a trabajar con mis compañeros en Drupal, y bueno, pues fui conociendo un poco más de qué iba ese mundo un poco desconocido para mí, y actualmente ejerzo labores de Product Owner tanto en este proyecto como en otro más en Drupal para la misma organización, para INTEF. Nosotros partíamos de un proyecto ya funcionando allí en INTEF, ¿vale? Que era Agrega, que básicamente lo que tenía era un repositorio, ¿vale? Dividido en diferentes nodos por las distintas comunidades autónomas de España, en la cual el personal docente iba subiendo material formativo, ¿vale? Entonces, básicamente, como veis, eran un par de pantallas con un buscador y los resultados del mismo, de manera que cuando entrabas a ver el detalle, la única posibilidad que te ofrecía este buscador era descargarte un zip con ese material, ¿vale? Retos que se nos planteaban con Procomún. Primero, crear una red social en Drupal, ¿vale? Crear espacios colaborativos para el personal docente, para que entraran en contacto entre sí un poco y compartieran conocimientos. Una de las grandes partes del proyecto, que es la interconexión del portal con fuentes de datos tipo Open Data, como DBpedia, Europeana, Cultura, Redinet, Hispana, ¿vale? Ofrecer a los docentes un buscador semántico. La mayoría de los docentes, sobre todo de niveles educativos tipo ESO y demás, pues la verdad es que los conocimientos técnicos que tienen a nivel informático son más bien medios. Entonces, para intentar un poco más facilitar la búsqueda de recursos, pues intentamos que fuera lo más amigable posible. Ofrecer recomendaciones de contenido y por otra parte ofrecer todo el contenido del portal en estándares RDF y generando un punto Sparkle para que cualquier fuente de datos Open Data pudiera conectarse con nosotros. ¿Cuál es un poco el flujo de información, ¿vale? Del que nosotros tenemos desde que tenemos nuestros orígenes de datos hasta que finalmente se proyectan en la red social Drupal? Básicamente tenemos una serie de orígenes de datos, BNE, Cultura y DBpedia, ¿vale? En los que tenemos todas las noches lanzamos un proceso de recolección en el cual descargamos todo el contenido de cada una de esas fuentes y mediante una ontología que modelamos al inicio del proyecto la convertimos a un estándar que en este caso es LOM con la variante española que es LOMES, que es una variante de metadatos estándar en Europa para contenido educativo. Todo esto se vuelca en un punto Sparkle, en este caso en Gina Fuseki, ¿vale? Y además, mediante una API de servicio, todo el contenido acaba en un Solr, que es del que finalmente se nutre el portal Drupal, ¿vale? Realmente con esta API de servicios y Solr lo que conseguimos es tener una interconexión entre los datos de cada una de las fuentes Open Data, ¿vale? Con el contenido propio de Agrega que os contaba en un principio,
¿vale? De manera que Drupal, las búsquedas sobre ese contenido las hace a través de la API contra Solr, ¿vale? Entonces eso fue un reto bastante importante, ya que nos salimos un poco de lo que es la manera de funcionamiento de Drupal, ¿vale? Y básicamente ahora os contaré un poco los módulos más usados y demás. ¿Todo esto en qué derivó? Pues bueno, en un portal que podéis consultar cuando queráis, procomun.tucalas.es, ¿vale? En la que de un primer vistazo cualquier personal docente puede ver de qué va el portal, ¿vale? Aquí vemos un ejemplo de búsqueda contra Solr, ¿vale? Usando Sarnia, en este caso. Podemos ver lo que sería una comunidad de docentes, ¿vale? En la que cualquier persona que use la plataforma puede crear su propia comunidad, ¿vale? Por ejemplo, comunidad de ayuda, comunidad para cursos de primero de GB, lo que quieras, ¿vale? Y dentro de esa comunidad, pues puede publicar cualquier tipo de contenido que exista en el portal, puede poner sus preguntas con sus respuestas, ¿vale? Puede crear eventos. Y por otro lado, una de las mejoras también que hicimos, que os comentaba en el anterior portal que ellos tenían, pues solamente podían descargar el contenido, pues nosotros lo que hacemos es que todo ese contenido que supuestamente viene con el estándar LOMES que os comentaba, lo desgranamos y conseguimos hacer una vista al docente que es mucho más práctica para su día a día, que no tenga que andar descargando un zip por cada contenido, sino que de un vistazo lo tenga ahí. Además, con la posibilidad de tener contadores de visitas, de que los voten, de añadir comentarios, ¿vale? Otra de las partes que os comentaba antes eran las recomendaciones de contenido. En este caso ofrecemos dos tipos. Por un lado, las recomendaciones que son internas al propio portal, que están basadas en las interacciones del usuario y en contenido semánticamente similar. Y por otro lado, el te puede interesar, que sería esa interconexión entre las fuentes de Open Data y el propio recurso. Este tipo de recomendaciones se calcula en tiempo real, cuando el usuario entra al portal automáticamente se calcula, y esta viene de todo el resultado que os comentaba antes de extracción de datos de fuentes Open Data, ¿vale? Y su entrelazado con los datos que ya existían en el antiguo agrega, ¿vale? Como veis en este caso un ejemplo, estamos interconectando con Redinet, pero también ofrecemos datos de DBP, DIABNE y Cultura. Exacto, todos estos datos están basados en las ontologías bajo el estándar LOMES, ¿vale? Cosas interesantes que hemos hecho en Drupal. Por un lado, tenemos una integración con OAuth 2, ¿vale? Que era una de las cosas que nos pedía el cliente. Usamos Search API facetado con Sarnia para todas las búsquedas. Ofrecemos integración de login con redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, que también se demanda mucho. Los sistemas de notificaciones y Organic Groups. Y después cosas que hemos tenido que hacer más custom, porque la verdad es que el portal lleva un desarrollo PHP bastante importante, es la home totalmente configurable, un centro de control para facilitar la gestión del contenido, ya que para un usuario que no sea técnico, la consola de administración de Drupal, cuando hablamos de un portal grande, es bastante poco intuitiva. Tienes que tener un conocimiento previo para poder hacer algo rápidamente. Entonces ofrecemos un centro del control algo más sencillo, en función de lo que el cliente también nos demandaba. Autopublicaciones en Twitter, login con clave. También, al ser un ente público, pues nos demandaron ese tipo de login con la nueva plataforma de clave. Usamos también a nivel de badges de usuario integración con Mozilla Open Badges. También ofrecemos un bookmarklet para compartir contenido, ya que como el portal básicamente se basa en difundir contenido, pues era bastante interesante también dar al usuario esa opción. Los custom dropdown y una newsletter en la que seguimos trabajando y que la verdad es que tiene bastante uso. Un poco para que os hagáis una idea a nivel de infraestructura de lo que se necesita para mover esto y del uso que tiene. Estamos hablando que tenemos actualmente 12 máquinas en Amazon, precisamente no de las más pequeñas que ofrecen, con 4 frontales Drupal, un servidor para files, otro para base de datos, el frontal de Apache, ¿vale? Hasta aquí un poco sería más o menos lo que es acceso a Drupal exclusivamente, ¿vale? Otra máquina para la API de servicio que os comentaba antes, ¿vale? Para el tema de búsqueda.
otra para Solar, y estas 3 de aquí son las que están dedicadas exclusivamente a todo el proceso de semantización y de estandarización de datos con las ontologías. Aquí tenemos aparte del equipo que ha trabajado en el proyecto, aunque aquí se ven aproximadamente 12 personas, la verdad es que en este año y medio el proyecto empezó con un equipo bastante grande, sobre todo en la parte Drupal, estábamos hablando de unas 12 personas, ¿vale? ¿Y cómo nos organizábamos? Pues básicamente usando Scrum, ¿vale? Teníamos 4 equipos diferenciados, por una parte el equipo de sistemas, el equipo Drupal, el equipo Java para todo el back office y el equipo de diseño. Entonces, por cada equipo teníamos un Scrum Master, ¿vale? Y cada Scrum Master, pues los Scrum Masters se iban reuniendo entre ellos y eran un poco los que decidían, ¿vale? En base a las reuniones con el cliente también del Product Owner y demás, cuáles eran los siguientes pasos a dar, porque si os fijáis en el diagrama que os puse al principio, realmente estamos hablando de un proyecto en el que se integran componentes y además componentes de diversa índole, tanto APIs de búsqueda, sistemas de recomendación basados en diferentes tecnologías, puntos Sparkle, sistemas de interlinking y de todo un poco, ¿vale? Y todo ello es posible gracias a JIT, Drush, SonarQube para temas de calidad de código y testing, todo integrado con Jenkins, que la verdad es que es uno de los proyectos donde en nuestra empresa empezamos a usar Jenkins ya de manera un poco más profunda y nos ha dado muy buen resultado, ¿vale? Y todo ello en los servidores de Amazon, ya que no solo hemos desarrollado el portal, sino que además ofrecemos ANS al cliente. Somos nosotros los que ofrecemos el servicio y además con unos compromisos de tiempos de respuesta y uptime bastante importante. Y nada más, con esta frase quería reflejar un poco que no hay ningún tipo de barrera que nos pueda frenar a nivel de desarrollo, ya sobre todo en Drupal, ¿vale? Que normalmente la mayoría de la gente ve Drupal como un CMS y este es un claro ejemplo de que no solo es un CMS, sino de que también sirve para construir grandes aplicaciones web, ¿vale? Gracias. Ay, coño, que se me enreda. ¿Se me oye? ¿Sí? Bueno, buenos días. Soy David. ¿El qué? Sí, me oye, ¿no? Bien. Soy David, trabajo en Vico, que es una consultora que hace proyectos online en Pamplona. Tenemos sede en Pamplona, que es la central, en Madrid y Lima, en Perú. Y somos 70 personas que normalmente nos dedicamos a hacer proyectos online, normalmente de tamaño mediano o grande. El caso que os voy a contar yo es el trabajo que hicimos para Selfbank. Selfbank es un banco online que nos pidió reconceptualizar toda su estrategia online hace año y medio. Se trata de un banco digital pensado para público joven, pero venía de ser uno de los bancos dedicados a banca de inversión para pequeños accionistas. Es decir, tenía un foco conceptual muy concreto y tuvimos que reconceptualizar toda su estrategia, tanto comercial como online, para reposicionarlo hacia un nuevo público. Este es un trabajo que hicimos con varios proyectos a la vez, porque implicaba tocar todas las piezas que hacían funcionar este banco. Desarrollamos una estrategia en la que teníamos que destruir y construir desde cero lo que decía, todas las piezas que tenían, desde su portal de venta online, construido con Drupal, hasta pues, el home banking, el que tenían estaba dedicado sobre todo pues, a inversión y teníamos que reconceptualizarlo para público normal, que tenía sus cuentas corrientes,
siempre con un foco de inversión, pero reconceptualizar absolutamente todo. Y no solo eso, sino que construirlo. En el caso del home banking, lo reconceptualizamos, diseñamos, maquetamos y lo construyeron ellos en Symfony. Un portal de atención al cliente, que en este caso montamos con una herramienta que se llama Discuss. Uno de educación, porque montamos una estrategia de inbound marketing para atraer nuevos clientes a base de un trabajo con contenidos. Eso lo montamos con un portal en WordPress y luego, alrededor de todo esto, una plataforma para capturar leads, capturar clientes, hacer emailing, formularios, construida con Hashpot. Hashpot es una herramienta de inbound marketing que hace seguimiento de usuarios, sabe lo que hace, personaliza las páginas, bastante sofisticada, pero es un producto SaaS. Todo ello integrado en todas las piezas entre sí. El proyecto nos costó desarrollarlo aproximadamente 6 meses. Pusimos a trabajar 3 equipos en paralelo, no es algo que solamos hacer habitualmente, pero aquí estábamos hablando de proyectos bastante estancos entre sí, y estuvieron trabajando unas 15 personas en paralelo. En lo técnico, bueno, voy a hablar sobre todo de lo que nos toca a nosotros, lo que es el portal Drupal. En lo técnico, bueno, construimos desde la marca gráfica hasta la construcción entera en Drupal. Sobre todo cuidando mucho el aspecto gráfico, maquetado con las últimas tendencias, Atomic Design, LES, Ben. Extendemos, normalmente nuestros temas están basados en Bootstrap, en este caso era Bootstrap 3, con una maquetación responsive cuidada al máximo. El foco era mobile. Bueno, mobile first en este caso, esto sí que era un mobile first de verdad. Empezamos con todo, es decir, todos los diseños empezaban en mobile y luego los elevábamos. Empezamos es decir, en este proyecto fue uno de los principales proyectos en los que empezamos a desarrollar una estrategia de construcción de front basada en guías de estilo autogeneradas. Nosotros, con el Atomic Design, lo que hacemos es las propias hojas de estilo se autodocumentan y te generan unas guías de estilo que nos sirven para los desarrolladores. Aquí empezamos a montarlo y realmente estamos impresionados con lo bien que nos está funcionando. Hay integraciones en Angular para ciertas cosas. En esta web hay bastantes calculadoras, que es lo típico en los bancos. Oye, voy a meter tanta pasta, ¿cuánto me vas a dar? Todas esas partes que son bastante interactivas en el front las montamos con Angular. En el front, esta forma de trabajo nos ha dado unos beneficios que para proyectos de este tipo fueron brutales, porque en 6 meses tuvimos que hacer 2 veces el rediseño completo del portal. Cuando digo rediseño, es rediseño gráfico, porque el cliente estaba en un movimiento continuo, reposicionándose, y nos cambió 2 veces la línea gráfica de la empresa. Es decir, que haber montado las cosas en front con las tendencias actuales nos permitía hacer rediseños visuales casi completos en cuestión de un mes. Es un portal en Drupal 7. Realmente el portal en Drupal no es muy complicado, porque simplemente es la parte de venta. Entonces, pues ya ves, los números no son espectaculares. 7 tipos de contenido, básicamente hay uno central, que es el producto. Son fichas bastante complejas, pero realmente es uno el que realmente tiene bastante chicha. Los módulos claves, pues los típicos, los building blocks. Quizás las cosas más raras, pues como veremos, pues que tenemos un módulo bastante customizado, que lo que hace es, a través de unas custom entities, montar un buscador bastante potente de fondos, integrado con Solar, a través de Search API, y sobre todo con procesos de sincronización contra su CRM para importar toda la base de datos de fondos todas las noches. Lo demás, bueno, bastante importancia al rendimiento, como veremos. Y este es lo que decía. Esta es la pieza quizás más sofisticada, en el sentido de que muestra bastante información. Esta gente sigue atrayendo a sus clientes por el público tradicional para llevarlos a hacer inversión en fondos. Entonces, esta la cuidamos bastante. La otra pieza, que no sé si habéis oído hablar de ella, es Hashpot. Hashpot, lo que decía, es una herramienta SaaS y la usamos como pieza central en la captura de leads y la captura de nuevos clientes. Se trata de un producto SaaS que básicamente integramos con Drupal, pues en la creación de landings, formularios, call to actions. Se usa para todo el emailing
y para hacer el seguimiento de campañas SEM. Entonces, en este portal tú entras por un lado, empiezas a seguir, es decir, tiene unos sistemas de seguimiento que son capaces de saber qué has hecho en todo el portal para luego personalizarte todo lo que está ocurriendo. Y no solo eso, sino para engancharte y perfilarte como usuario y ser capaz de mandarte emails personalizados. Todo esto son estrategias de e-commerce puras y típicas que a mí no se me ocurre, por ejemplo, cómo hacer todo esto en Drupal. Entonces tenemos que ir a productos muy orientados a lo que puede hacer una plataforma como HubSpot. Esta la sincronizamos con todos los sistemas internos, toda la captura de leads la manda a los CRMs, el CRM nos manda los leads que se recogen por teléfono y nos los perfila para que luego, si ese tío entra en el online, seamos capaces de adaptar todo el portal a lo que está viendo. En cuanto a hosting, se trata de una plataforma que montamos sobre AWS, utilizando prácticamente todos los servicios de AWS, los típicos para hacer un online, ¿vale? En este caso no usamos pues piezas de cálculo salvajes, sino prácticamente lo típico que vas a hacer cuando montas un proyecto Drupal sobre Amazon. En este caso, base de datos RDS, todo el main caché con Elasticache. Los frontales sí que los montamos con un autoescalado. Esta gente hace campañas en televisión y tenemos picos de tráfico en determinados momentos. El sistema está montado para que escale horizontalmente y lo haga automáticamente. Y eso quizás es una de las cosas que más guerra nos dio en Amazon, porque para que un sistema autoescale, las máquinas se tienen que autorregenerar desde cero. Lo que quisimos hacer, bueno, lo que quisimos y lo que hicimos, o lo que más guerra nos dio es que no queríamos que las carpetas estáticas, la carpeta de files de Drupal, estuvieran en la máquina, sino que estuvieran, es decir, que no hubiera un NFS compartido, sino que usara los servicios de Amazon para ello, directamente S3. Bueno, pues S3 no es tan sencillo de montar en una máquina para que si se autorregenera, te la levante y tengas el S3 ahí como una carpeta local. No existe realmente esa forma de hacerlo. Hay drivers para Linux, pero no se recomiendan en grandes implantaciones. Entonces, lo que tuvimos que hacer es usar un módulo que se llama S3FS, que lo que hace es guardar todos los ficheros o todos los atributos de tipo file o imagen directamente a través del API de S3 en los discos virtuales de S3. Eso va perfecto. La guerra, es decir, tienes que ir seleccionando cada uno de tus campos, tienes que decir que no se almacene en discos, sino que vaya al S3. Va fino, funciona muy bien y consigues, pues eso, almacenar toda la información que tienes en Drupal en los S3. La guerra nos lo dio el Core. El Core en 7 no tiene la capacidad de almacenar el bundling, por ejemplo, de CSS o los ficheros temporales o cualquier cosa que almacene el Core en disco. No hay tu día que la guarde, que le digas que no la guarde, que no sea en disco. Entonces, para eso, la única solución que encontramos, y funcionó muy bien de chiripa, fue montar el Advanced Tag Rate para que todos los CSS, JavaScript que Drupal empaqueta y hace un bundling, lo hiciera no sobre S3. La cuestión es que se almacenan en local, pero con un CDN por delante, lo regenera en cada máquina. La cuestión es que el Core, tal como están almacenadas las cosas, no las regenera en cada petición. Pero el Advanced Tag Rate es capaz de tener un rastro de qué había metido en cada fichero y de autorregenerarlo si no lo tiene local. Entonces, esto no está en S3, pero cada máquina, si no tiene el fichero, lo regenera. No sé si me explico. La cuestión es que si vais a hacer algo así, en S3, es decir, usar S3 como almacenamiento o un CDN por delante, la única manera de que Drupal no se vuelva loco es montar un Advanced Tag Rate para los CSS y los JavaScripts. Y esto nos dio auténtica guerra en un montaje así. Los equipos, pues un equipo típico más o menos de los que trabaja en Vico. Normalmente, bueno, el único que sobra aquí soy yo. Este es un equipo típico en el que hay un product owner, un par de personas de negocio. En este caso el proyecto tenía bastante carga de conceptualización, usabilidad, estrategia online. Entonces, normalmente solemos tener un consultor de usabilidad. En este proyecto hubo dos. Un temer y un par de desarrolladores. Y yo aquí estaba de intruso porque monté toda la estrategia de inbound marketing y la parte de infraestructuras. Y eso es todo.
Venga, buenas. Primero de todo, gracias por venir a estas horas y más esto. Ha habido un spoiler ahí, ¿eh? Vale, pues venga. Yo soy el último y nos daremos más la tabarra. Yo soy Ramón de Imbra, es una empresa de Barcelona que hacemos solo Drupal especializados. Os explicaré un caso de uso, un caso de éxito que no está en producción, ¿vale? Estamos en proceso de validación, lo que pasa es que el proceso es un poco más largo de lo que pensaba. Ahora veréis cosas que están terminadas, pero están en validación de cliente y es Médicos Sin Fronteras. Es una, bueno, no hace falta que lo explique mucho, pero es una ONG a nivel mundial. Esto es el trabajo hecho para la delegación española. Hay muchas delegaciones en muchos países, pero las delegaciones principales hay 6 en el mundo y España es una de ellas. Y este es el proyecto que se hizo para ellos. ¿Y qué hemos hecho nosotros aquí? Nosotros... es un único proyecto para ellos, pero para nosotros lo hemos planteado en 3 porque ellos querían como redefinir su estrategia online, pero lo hemos definido en 3 proyectos distintos. Por una banda está la parte de contenidos, que es una web pura y dura, entre comillas, como conocemos nosotros, ¿vale? Luego veremos las diferencias que hay en una web normal, porque de normal no hay nada. Luego está toda la parte de plataforma de formularios, que es la plataforma de captación. Ellos tenían unos requerimientos muy específicos, no querían unos formularios para captar normalmente, sino lo que querían era una plataforma que les permitiera crear formularios integrados con un CRM, que ahora veréis un poquito, os explicaré, pero que pudieran crear instancias de esos formularios tantas como quisieran, diversas y con muchas características, porque bueno, ellos hacen distintas campañas, distintas plataformas, están en distintos sitios y quieren poder ir tejiendo una pequeña red de captación. Y luego está la zona de perfil de usuario, que es como donante de Médicos Sin Fronteras. Yo tengo una zona que en principio puede parecer sencilla, que es una única página, pero hay un montón de interacciones ahí dentro. Y luego la característica principal de este proyecto es que hacemos una integración con una API Web Service. Y la dificultad más grande es que eran 2 proyectos de 2 empresas distintas que se iban desarrollando a la vez, ¿vale? Y ahí hay ciertos problemas que nos hemos encontrado, ¿vale? Una de las características principales que teníamos también es que ahora mismo ellos trabajan en Drupal 6, y ahora vais a Médicos Sin Fronteras, es una web hecha en Drupal 6, y tiene hay un problema muy importante, y es que ellos, para asegurar que los formularios funcionan, literalmente cada día hacen 3 donativos al día. Hacen un donativo de 1 euro por la mañana, del mediodía y por la tarde, para asegurar que todo el flujo funciona. Ellos ya lo tenían como normal, nosotros entramos allí y dijimos, esto no es muy normal. Lo que hemos hecho es hacer una pequeña parte, que estamos ampliando poco a poco, de test automáticos con Behat, que testean cada una de las interacciones y posibilidades de acceder a los formularios para asegurar que las cosas pues, van funcionando. Vamos a explicar un poquito cada una de las 3 partes. En la parte de contenidos, una de las características más importantes que tenían y que ellos nos dijeron es que ellos no querían crear una web, ellos querían poder diseñar la web. Es decir, ellos querían poder diseñar, aquí no se ve muy bien, pero cada una de las cajas quieren poder poner siempre que hay allí y tener la máxima flexibilidad en esta parte, tanto en portada como en cada uno de sus contenidos. Por eso lo que se hizo fue una arquitectura basada en panels y panelizer, no sé si os suena un poquillo, y sobre todo trabajar con In-Place Editor, ¿vale? Ellos como editores sí que hay alguna gente que es más técnica, pero la mayoría no son técnicos y lo que quieren es poder arrastrar y colocar cada una de las cosas, crear cada uno de estos componentes que están creados a medida, con una entidad base y cada uno de los componentes son bundles distintos para que ellos puedan interactuar, tener buscadores dentro de panels e ir colocando, ¿vale? Otra de las características importantes es que querían trabajar con media porque ellos generan un montón de contenido a nivel de imágenes, tienen fotógrafos repartidos por todo el mundo que generan imágenes, pero no las quieren subir al portal. Ellos tienen un portal suyo propio de gestión multimedia que colocan ahí sus portales y sus vídeos. Y nosotros lo que hemos hecho es una integración de media, el módulo media, con este otro portal, porque ellos también quieren poder ir subiendo ficheros propios que tengan, de campañas o de algún banner que creen en su entorno local, ¿vale? Lo que os he comentado un poquito del desarrollo de componentes de panels. Y también otra característica es que, por ejemplo, cuando ellos, el tipo de contenido más flexible que tienen es lo que llaman el artículo hasta ahora,
Y ellos no quieren tener un artículo siempre igual, quieren poder escoger distintas plantillas, se han diseñado 3 plantillas distintas y el mismo editor puede decir, pues mira, yo quiero que el contenido se vaya con la plantilla A, B o C, dependiendo de si tengo mucha imagen, de si tengo una fotogalería, de si tengo un vídeo, pues se recoloca en este sentido. La parte de formularios, que es a lo mejor la parte que más sencilla parece, pero es la que más dolores de cabeza ha dado, es que es una arquitectura en que tienen 6 formularios base, ¿vale? Hay 6 formularios típicos en una ONG, que es el de captación, el de hacerse socio, el de tener un lead o prospecto, es decir, una persona que cree, y la gestión de newsletter. Ellos tienen como estos 6 formularios, bases, y cada vez que ellos quieren crear una página con un formulario, tienen la posibilidad de coger estos formularios e ir escogiendo si quieren un campo, no lo quieren, hacerlo obligatorio o no hacerlo obligatorio. Esto puede, en un principio puedes decir, ostras, pues esto haces un web form y ya está. El problema principal que tenemos es que nosotros no podemos gestionar. Drupal no almacena ningún dato de formulario. Drupal, en el caso de formulario, es una capa tonta que lo único que hace es pasar, hace una gestión de datos y los pasa a su CRM a través de web service. ¿Por qué esto? Porque hay un problema muy importante que es la LOPD, no pueden tener esos datos generados en Drupal y aparte son duplicidad de datos y no tiene mucho sentido. Total, lo que se ha hecho es tener una arquitectura de formularios bases con Entity Form, no sé si lo conocéis, y luego se han creado por encima unas entidades que cuando yo quiero crear una página, pues puedo ir gestionando cada uno de estos formularios, añadiendo, quitando estos campos. ¿Vale? Hay una parte bastante importante entre UX y DX, no sé si lo sabéis lo que es el DX, el Developer Experience. La gracia de estos formularios es que ahora están en la web de MSF institucional, pero si un día crean una campaña, estos módulos se tienen que poder llevar a una campaña y seguir funcionando sin problema. Y si es otra empresa quien desarrolla esa campaña, que el desarrollador de esa empresa no tenga ningún problema en integrarse con esta parte. Se ha hecho un desarrollo importante en Client-Side Validation, que no sé si lo habíais utilizado, era un proyecto que funcionaba bien hasta que empiezas a hacer cosas raras como las que hemos hecho nosotros y te das cuenta de cuando se picó hubo algunos problemas, pero bueno, la verdad es que se han solucionado bastante y estamos trabajando bastante con Atix en este modulillo. Y luego hemos hecho módulos custom en esta parte de integración con servicios de pago, porque puedes decir, ostras, si hay un montón en Drupal, pero no, porque Médicos Sin Fronteras no puede utilizar porque sus flujos de pago con estos proveedores son muy distintos. No lo hace Drupal directamente, sino que lo hace a través de los web services que retornan los valores, luego te vas a la API, tiene unos tratos especiales, bueno, hay una parte importante aquí. En la parte de mi perfil, que se ve perfectamente como podéis ver, es un formulario muy largo que ni cabe aquí, ¿vale? Y es una área de usuario que puedes decir, pues bueno, los datos normales y ya está. Pero tampoco, esta gente no se conforma con lo mínimo. Aquí hay muchas reglas de negocio de médicos o de cualquier ONG que ellos, no sé si alguien ha trabajado ya con una ONG o algo parecido, tienen como distintos estados para un usuario que ellos tienen sus datos. Tú puedes ser un prospecto o un lead, puedes ser un socio, puedes ser un socio donante de cantidades muy grandes. Total, que esta página se va personalizando dependiendo del tipo de usuario que eres. Y si aparte ya lo sumamos a que un donante puede ser tanto un particular como una empresa, pues allí la gracia es mucho mayor. Hay mucha parte con Ajax que se comunica con Web Service, que parece muy divertido, pero cuando trabajas con Web Service hay el problema de los timeouts, y más cuando trabajas con ONGs. ONGs tiene una característica que es que su vida es normal. Es decir, ellos se nutren, y parece muy mal, de las desgracias de los demás. Y cuando hay un terremoto, por ejemplo, cuando hubo un terremoto muy fuerte en Sudamérica, o cuando hubo tsunami y demás, o cuando hubo el ébola, para médicos lo más importante que hubo fue el ébola, los picos de gente donando son muy bestias. Total, que cualquier cosa de esta está súper controlada a nivel de rendimiento, y sobre todo Ajax tienes que ir con cuidado porque hay muchas peticiones. La característica también de aquí es que ahora mismo hemos hecho fase 1 y aún no ha salido de producción y ya estamos empezando la fase 2 con ampliaciones en este mismo formularios. ¿Ah? Sí. ¿Los usuarios están en Drupal? ¿Están almacenados en Drupal? Nunca. ¿Tienen rol? No. No.
Los únicos usuarios que hay en Drupal son los usuarios del gestor de contenidos. Es decir, se ha hecho una pequeña integración con su base de datos, con su CRM actual, que también ahora mismo está en proceso de cambiar ese CRM, es decir, es probable que la parte de esta integración de web service cambie un poco. En que vamos a su web service, decimos, este usuario existe, sí, dime las características, me la devuelves, te creo una sesión y te vienes hacia aquí. Sí. Cosas tan tontas como el login, el recordar contraseña y estas cosas. No, todo hecho, perdón, sí, todo hecho a mano. Vale, ahora vamos un poquito más a características más de bajo nivel, por decirlo así. A nivel de front, por descontado, es responsive 100%, pero esta gente, claro, tiene la característica de que tiene públicos de dos ámbitos muy distintos. Hay el público joven que es sensibilizado con catástrofes, pero el otro público más sensibilizado es la gente mayor y es muy difícil hacer un diseño adaptable que se adapte a estos dos públicos. Bueno, aquí se ha conseguido. Como decía David, más o menos, está basado en Atomic Design y diseño basado en componentes, ¿vale? También hacemos guías de estilos generadas con KSS. Si no lo habéis usado, yo os lo recomiendo mucho. Sí, esto es porque nosotros utilizamos Zen como tema base. Y lo bueno que te da esto es que puedes llegar a hacer trabajar en paralelo tanto frontend como backend. Sin tener el backend hecho, ellos pueden empezar a hacer el frontend porque las guías autogeneradas te generan HTML que luego los backends pueden decir, ostras, ¿qué HTML quieres este? Tú tranquilo que yo te lo aseguro. Y la página se va montando. También utilizamos BEM y SMAX, ¿vale? Es más o menos lo mismo, es una forma de trabajar. Y una de las gracias más importantes es que cuando tienes tantas cosas allí en medio, el frontend se puede volver loco y sobre todo nosotros trabajamos con integración continua con Jenkins y demás, necesitas tener automatizaciones también a nivel de frontend. Trabajamos con Node, con Gulp, tenemos Lean tanto para JS como para CSS para asegurar que se generan cosas correctas, no hay ninguna locura. Cuando vayáis a Drupal 8 ya lo tenéis obligado, por decirlo así. A nivel de back es una arquitectura en Drupal 7. Es una cosa que si llego a saber que a día de hoy el proyecto no ha salido, probablemente hace 1 año y medio cuando empezamos hubiésemos empezado en Drupal 8. Se utiliza Solar. Drupal no puede ir a crear vistas como una view normal y corriente porque tenemos el problema del rendimiento, lo que os decía. En médicos o en un ONG tienen normalmente unas visitas muy elevadas que puedes llegar a dimensionar el servidor, pero puede llegar a un punto que haya una catástrofe y se dispare completamente esas visitas. Total, tienes que irte a Solar para no irte directamente a base de datos, para no perder rendimiento cuando hagas vistas. Tenemos testing con Behat, lo que os decía antes, tanto de front, tanto de la parte de contenidos, que hemos visto ciertas cosas importantes como la parte de formularios, el foco puesto en velocidad y requerimiento y, bueno, el tema de formularios reaprovechables. ¿Y ahora qué? El primero es salir a producción, esto es lo más importante. Y nada, yo solo os quería comentar que es que toda esta complejidad que se ha desarrollado aquí no se ha hecho de una forma de un proyecto aislado, sino que se ha hecho con visión de una especie de arquitectura de Médicos Sin Fronteras, porque desde España se llevan, por ejemplo, las oficinas de Latinoamérica, y esta arquitectura que hemos montado nos sirve ahora porque vamos a hacer un perfil de instalación para Latinoamérica, para que puedan crear todas las webs de cada uno de los países de Latinoamérica, y todo este trabajo hecho no ha sido solo para ellos. Y luego tenemos otras cosas como son ampliaciones de funcionalidades y sobre todo ampliar esa cobertura de test que os decía para asegurar el funcionamiento. Pues muchas gracias y esto no es solo para mí, esto ya es para los tres. Si tenéis alguna pregunta de alguno de los proyectos o dudas técnicas, pues vosotros mismos. Sí, hola, buenos días. Sobre este último proyecto, ¿cuál sería el equipo de trabajo que habéis formado? Gracias. Nosotros somos una empresa bastante pequeñilla, somos 5 personas físicamente trabajando y a nivel técnico nosotros siempre empezamos los proyectos igual. A nivel técnico empezamos 2 vertientes, frontend y backend. En este caso se empezó formularios por una banda y contenidos por otra y al final hemos acabado implicados las 5 personas en el proyecto. Un product owner, 2 backends y 2 frontends.
Muy buenas. David nos ha comentado un poco la infraestructura que tenían para dar soporte a su web. Vosotros todavía no estáis en producción, pero ¿tenéis cálculo o previsión? Yo no he puesto esto porque más que nada nosotros no damos el servicio de arquitectura, porque la da directamente Médicos Sin Fronteras, pero la arquitectura está montada para tener... Bueno, son máquinas virtuales. En principio está preparada para ir ampliando delante de catástrofes, que es una de las características de ONGs. Y ellos no trabajan en Amazon, trabajan en servidores propios y tienen base de datos, tienen web, por una banda. Y luego por debajo tienen toda la arquitectura de web service, que web service está desarrollada en Java ahora mismo, que lo hace otra empresa. No te puedo decir qué arquitectura hay en la parte de web service, pero nosotros tenemos frontal, 2 máquinas detrás con Apache y base de datos separada, y se están haciendo pruebas de rendimiento, perdona, para saber si Solar se lo llevan a una máquina o no. En principio, de momento no. Nosotros a nivel de rendimiento, sobre todo la parte de autoescalado, creo que es clave. Es decir, en sitios en los que tienes picos y así, lo puedes... Es decir, hay que cuidar mucho el rendimiento, pero creo que lo que mejor funciona en los tiempos que corren es hacer montajes de autoescalado en Amazon para los frontales, por ejemplo. Si bien no es sencillo. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos definido lo que queríamos, pero eso lo ha construido un especialista en AWS, pero de los muy serios. Es decir, que los montajes estos no los haces en 2 días. ¿Vale? Buenas, sobre este último proyecto, he visto que en los formularios utilizáis Client-Side Validation y es un módulo que hemos utilizado en algunos proyectos y hemos visto que sí, que da algunos problemas y me gustaría que contaras un poco esta experiencia, ¿no? Que cómo habéis resuelto este tipo de problemas, si habéis necesitado mucha customización y tal. A ver, lo que se ha hecho sobre todo en Client-Side Validation es que había algunos errores de interacción por ejemplo, nosotros trabajamos tanto con vertical tabs, en field groups y demás, había como ciertas validaciones que fallaban y se han hecho muchos reportes al módulo y se han solucionado a nivel de parches. Y también mucha cosa que se ha hecho aquí es que había muchas validaciones custom. Lo bueno que tiene Client-Side Validation es que tiene una API bastante importante que se integra por una parte con Form API, que Entity Form trabaja sobre Form API, y por otra banda trabaja con jQuery Validate, perdón, y hemos trabajado aquí. Y todo lo que íbamos encontrando lo que hemos hecho es ir reportando al módulo o a los módulos que necesitaban estas validaciones. Hola, buenas, para el primer proyecto, que está un poquillo olvidado. Mira, yo me di cuenta por lo que habéis montado que os podéis encontrar con un número de sesiones altas, abiertas, con muchos usuarios, que imagino que por eso la cosa de ponerlo, ¿cómo habéis manejado, no? Porque me imagino que si hay 700 profesores o metiendo contenido y haciendo cosas, pues bueno. Sí, bueno, básicamente una de... Sí. Pues actualmente, de hecho, las siguientes fases del proyecto, estamos en fases tanto de UX como de hacer estudios un poco más de la plataforma, ya que en la primera fase nos venía un poco, entre comillas, impuesta, tanto a nivel de diseño como de navegación y demás por parte del cliente. Y creo que rondábamos en torno a las 90.000 visitas únicas al día. Y sobre todo los picos eran por la tarde, que es cuando los docentes realmente están en su casa y están preparando la sesión del día siguiente. Y respecto a login y demás, tenemos actualmente el sistema de gestión de usuarios se basa en 2 partes. Una parte que es puramente Drupal, ¿vale? Que son para aquellos usuarios que se han dado de alta y se registraron en el portal desde que salió a producción. Y por otro lado, de la plataforma antigua de ellos proveen una plataforma de web service, ¿vale? En la que almacena, bueno, actualmente en Drupal creo que estamos manejando en torno a casi 50.000 usuarios. Y en la plataforma de web service de ellos creo que había unos 80.000, ¿vale? Pero de esos 50.000 realmente, aquellos que trabajan con la plataforma, estamos hablando de unos 10.000 aproximadamente. Y la mayoría de ellos están ya en el propio Drupal, no tenemos que atacar ya casi a la plataforma externa. Y la verdad es que con los 4 nodos que tenemos nos está funcionando bastante bien.
Para cualquiera de los tres sería la pregunta, en cuanto a flujo de trabajo con el cliente, fecha, plazo, etcétera, las cuestiones que van surgiendo, como veo que aparecen de primeras para algún cambio, modificaciones, ¿cómo lo habéis gestionado de cara a cualquiera de los tres podría, vamos? Bueno, en nuestro caso, por ejemplo, tuvimos la suerte de que dimos con un cliente que asimiló bastante bien la metodología de trabajo Agile, ¿vale? Entonces, básicamente la manera de trabajar actualmente en los evolutivos que estamos haciendo, tanto a nivel de UX como de desarrollo, en este caso yo me encargo de hacer un poco de la figura de Product Owner, ¿vale? Trato con el cliente sobre todo para ver qué quiere, cómo lo quiere y un poco prioridades. Generamos el backlog, ¿vale? De historias de usuario y en base a esas historias de usuario, pues nada, lo típico, planificamos con el cliente cuáles son las más prioritarias para ellos, que son las que intentamos abordar en los sprints, que vienen a ser en torno a un mes aproximadamente, ya que la complejidad de los desarrollos que nos están pidiendo impide tener sprints más cortos, ¿vale? Y básicamente eso, generamos el backlog, priorizamos, concretamos los sprints con el cliente y a partir del momento que el cliente ya nos da una idea bastante clara de lo que quiere, en mi caso me reúno con el equipo de desarrollo y vemos qué encaja y qué no dentro de ese sprint y volvemos a hablar con el cliente para que nos lo confirme. Y después ya una vez que el cliente ha validado, nos reunimos una vez a la semana con él para contarle un poco cómo va el proyecto y la verdad es que poco más. Hacemos despliegue con integración continua y demás una vez al mes y la verdad es que nos está funcionando bastante bien. Bueno, yo más o menos algo parecido. Los sprints nuestros son un poco más cortos. Es lo que comentaba antes. Nosotros antes empezábamos con sprints de 2 semanas. En la fase de spike técnico, cuando hacíamos toda la arquitectura de formularios, hicimos desarrollos de 1 semana, ¿vale? Porque necesitamos saber rápidamente y darle feedback al cliente si lo que nos pedía a nivel de, por ejemplo, de arquitectura de formularios era posible y hasta qué medida, ¿vale? Y ahí es donde más o menos se fue encauzando un poco esta arquitectura. Y luego durante el trabajo siempre 2 semanas con el equipo que teníamos a veces a full o a veces no tanto a full por otros proyectos. Y con cliente nos reuníamos una vez al mes aproximadamente y gestionábamos los cambios. Los cambios mayormente en nuestro proyecto han ido más por la parte de web service porque la API que os decía que está en continuo cambio ha ido cambiando bastante hasta el punto de no parecerse en nada a la API inicial. Estamos creo por la versión 10 de la API. Y bueno, esta parte sí que ha habido algún que otro contacto, no tanto con el cliente, sino más con la otra empresa, por las típicas cosas. Somos empresas muy distintas. Uno es una gran consultora, nosotros somos una empresa bastante ágil y el cliente confía más en el tema ágil y más o menos se ha ido gestionando. Pero ahora, como está en fase final, nos vamos reuniendo una vez al mes o algo así. Hubo un tiempo que nos reuníamos cada día a nivel telefónico o Skype para ver si había alguna incidencia y demás, pero más o menos así. Nosotros a nivel de metodología también somos una empresa que desde hace ya 7 u 8 años usamos metodologías ágiles. En un proyecto como este que os he contado yo, realmente lo que fijamos es nos pidieron fijar la fecha de entrega, trabajamos con todo lo demás, es decir, con las otras 2 partes del triángulo de la muerte. Recursos y presupuesto más o menos abierto. Fecha de entrega era clave, es decir, esto es un reposicionamiento de una marca que tiene que salir al día y hemos jugado con el resto. ¿Vale? Entonces, los requisitos los priorizamos, algunos se cayeron, no salieron en la primera fase, en cuanto lo sacas a producción, una segunda fase, una tercera fase, todo por iteraciones. Nosotros en proyectos así, que es esto que os he contado, lo hicimos en menos de 3 meses, todo. Entonces, estábamos con ciclos de trabajo de 1 semana, prácticamente. Entonces, bueno, es decir, nosotros en los proyectos metemos al cliente hasta en la cocina. Es decir, estamos todo el día, yo ni siquiera le hago una demo, estoy casi en tiempo real trabajando con el cliente para conseguir sacar algo así en tiempo y forma. Pues con esta última pregunta hemos acabado. Muchas gracias y muy buena charla.